Mis queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en sus hogares, resguardados ahorita por el clima que tenemos acá en Cozumel. Y pues que Dios nos cuide y nos proteja, ¿verdad? En esta tormenta que estará pasando en unas horas más acá por la isla de Cozumel. Hermanos, como es viernes, tenemos el estudio preparado ya para esta ocasión. La semana pasada terminamos Colosenses. En esta ocasión estaremos dando inicio a la primera y segunda carta de Pedro, el apóstol. Entonces, a partir de ahora, hermanos, en adelante, aproximadamente 5, 6, tal vez 7 meses, estaremos estudiando lo que enseña la palabra de nuestro Dios en este par de hermosas cartas que tienen un contenido hermoso para nosotros. Vamos a ver en el día de hoy la introducción, un material preparado para poder visualizar la carta de la mejor manera, y posteriormente estaremos llevando el estudio como lo hemos estado haciendo con los anteriores, verso por verso, analizando el contexto, las palabras y sobre todo tratando de optimizar la enseñanza para nosotros hoy en día con la aplicación respectiva. Espero, hermanos, que este estudio pueda ser de bendición en sus vidas, que nos ayude al crecimiento espiritual sobre todo, y que podamos dedicar el tiempo al crecimiento en la palabra de nuestro Dios. Hermanos de aquí de Cozumel, pues Dios les bendiga grandemente, un fuerte abrazo, y los hermanos, amigos que nos ven de otras partes, ya que esta clase estará siendo compartida en la página de Facebook de la Iglesia de Cristo de Cozumel, acá en la calle 27, y en el canal de YouTube de un servidor. Pues saludos a todos y cada uno de ustedes. Vamos a tomar en cuenta el estudio de esta ocasión, la primera y segunda carta de Pedro. Estaremos viendo la introducción. No sin antes, les invito a inclinar su rostro, a hacer una oración para que sea Dios el que nos guíe en todo el estudio y en este momento para poder meditar en su palabra. Vamos a orar. Cariñoso Dios, gracias por el amor que nos tiene. Gracias por su amor para con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de que en este momento podamos abrir su palabra, Señor. Abrir este hermoso libro que tiene grandes enseñanzas para nosotros. Suplicamos, Padre bendito, nos guíe a través del estudio. Que usted utilice a su siervo, Padre eterno, como un instrumento que pueda ser de bendición, que pueda ser de edificación en la vida de los hermanos de la iglesia, Padre, aquí en Cozumel, y también todos los que nos estarán viendo en diferentes partes, Padre bendito. Por favor, Señor, que su Santo Espíritu nos guíe para comprender, Señor, su palabra, y sobre todo que nos dé la oportunidad de convertirnos en hacedores de ella. Gracias, Señor, por todos los medios que usted pone para que su palabra pueda llegar a muchos más oídos. Suplicamos, Padre, que usted ponga en esta clase las palabras necesarias, y sobre todo, Señor, que haya muchos oídos dispuestos para que se pueda sembrar su palabra. Nuestro Dios, rogamos su bendición y damos las gracias a través del santo nombre de su amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como les comentaba, estaremos estudiando la primera y la segunda carta de Pedro, pero en esta ocasión estaremos hablando un poquito acerca de lo que es la pura introducción. No estaremos adentrándonos tanto en los versos, sino estaremos viendo algunos detalles que son de interés para nosotros, que nos van a ayudar a tener un panorama, una perspectiva de lo que es el estudio de esta carta, y sobre todo la intención, conocer al autor, conocer el lugar de la escritura, conocer la fecha, la intención que tiene de escribir, y pues algunas cosas del contexto que nos ayudarán mucho para poder comprender mejor los versos que estaremos llevando al estudio a través de las siguientes semanas. Espero que usted pueda comprometerse delante de Dios, ¿verdad?, a estudiar este mensaje, ya que pues es palabra de nuestro Dios y que espero nos ayude en nuestro crecimiento espiritual. Primero estaremos hablando unas cosas acerca del autor, y pues como lo hemos mencionado, el autor pues es Pedro, pero vamos a mencionar algunos datos. Uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, llamado Simón, Pedro y también Cefas.
Era pescador, hijo de Jonás, hermano de Andrés, nacido en Betsaida, y fue uno de los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, hermano René, ¿dónde viene toda esa información? Porque nosotros, hermanos, podemos sacar la biografía de Pedro, pero pues debemos de tener siempre el respaldo bíblico. A continuación les voy a mostrar unos versículos que escribe Juan acerca de Pedro, y así como en su momento pues escribieron acerca de otros más. En Juan 1:42, fíjese lo que dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí tenemos información acerca de Pedro, el apóstol. Y mismo Juan en el verso 44 dice: y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces también vemos en Juan 6, en el verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Y pues bueno, ahí ya tenemos otra cosa, ¿verdad? Hay algunas cosas que están subrayadas en esos versículos que son importantes. Es lo que les estoy mencionando en el primer párrafo de esta diapositiva. Pedro, uno de los 2 apóstoles del Señor Jesucristo, llamado Simón, Pedro y también Cefas. Entonces aquí tenemos los nombres con los cuales podemos encontrar entre los evangelios. Podemos encontrar también allá en Corinto, en Gálatas, y que pues vamos a encontrar en diferentes pasajes de la Escritura cuando se refiere aquí a Pedro. Es un personaje muy importante en el Nuevo Testamento, y pues tenemos ahí algunas cosas que mencionar todavía. Este Pedro, quien no fue solo un cristiano y apóstol del Señor Jesucristo, sino también un anciano de la iglesia. De acuerdo a lo que dice la misma escritura en Primera de Pedro capítulo 5, en el verso número 12, que se los voy a leer a continuación. Primera de Pedro capítulo 5, versículo número 12, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdad de Dios en la cual estáis. Dice aquí la escritura. Y pues también dice: inspirado por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice segunda de Pedro capítulo 1 en el verso 3. Dice segunda de Pedro capítulo 1 versículo número 3: como todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense lo hermoso que está escribiendo aquí Pedro. Dice el autor de esta carta, sin embargo, Silvano es el amanuense, de acuerdo a lo que dice aquí la escritura, el versículo que ya leímos. Y hermanos, pues estos datos son importantes que nosotros los conozcamos para poder comprender acerca del autor. A continuación les voy a dar algunos datos importantes acerca de Pedro, y esto pues nos va a abrir mucho a la mente el panorama de con quién estamos tratando, quién es el que nos está escribiendo. Y por ejemplo, yo les puedo mencionar acerca del apóstol Pablo, y pues bueno, he escuchado de muchos hermanos que idealizamos al apóstol Pablo como un apóstol fuerte, luchador, que fuerte en la debilidad, fuerte en las adversidades, con gran celo, y pues bueno, ¿verdad? Tantas cosas. Pero Pablo también mostró su lado humano, su fragilidad. Y a diferencia de Pedro, que es más notorio, nos da una visión, hermanos, de que el Señor Jesucristo, a pesar de que somos santos, nos va perfeccionando día a día. Y esto nos ayuda a nosotros a entender que la obra que el Señor está haciendo en nosotros es una obra diaria, que el Señor trabaja en nosotros día a día. Entonces nosotros también debemos dejarnos guiar por nuestro Dios, por su palabra, para que el Señor obre en cada uno de nosotros. Algunos datos sobre Pedro, hermanos. Era un hombre pescador, como dice la escritura, del vulgo y sin letras, de acuerdo a lo que nos enseña la escritura en Hechos capítulo 4, en el verso 13. Cuando están ante el concilio, Pedro y Juan se dan cuenta que eran hombres comunes, como dice aquí, vulgares, hombres sin letras, hombres que no estaban preparados académicamente, a diferencia de Pablo. Pero hermanos,
que sabían que habían estado con el Señor Jesucristo, que tenían un gran celo por la verdad y un gran fervor para defender su palabra. Pero también, hermanos, encontramos aquí que Pedro caminó sobre las aguas hacia el Señor Jesucristo. Allá en Mateo 14, del 28 al 29, ven al Señor Jesucristo andar sobre las aguas y empiezan a tener miedo. Dan voces diciendo que es un fantasma, y el Señor Jesucristo les dijo, tengan calma, tengan ánimo, soy yo. Y Pedro, hermanos, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor Jesús le dice, ven. Y pues bueno, sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Pedro empieza a caminar, al ver el fuerte viento, se hunde. Y el reclamo del Señor Jesucristo es, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Avanzó un buen tramo, pero su fe no le fue suficiente para llegar hasta el Señor Jesucristo. Cuando empezó a hundirse, ahí está el Señor Jesucristo para darle la mano. Entonces fíjense, hermanos, de quién estamos hablando, que nos escribe en este momento. Estuvo presente en la transfiguración, de acuerdo a lo que nos narra Marcos en el capítulo 9, en el verso 2, un hecho muy importante que marca la historia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que está Moisés, que está el profeta Elías y que está también ahí nuestro Señor Jesucristo, y les dice, bueno, es para nosotros estar aquí, hagamos 3 enramadas, y pues dice, bueno, de ahí se escucha la voz del cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces ya no vamos a escuchar a la ley de Moisés, ya no vamos a escuchar más a los profetas, ahora vamos a escuchar al Señor Jesucristo. Y Pedro estuvo ahí junto con Juan. Entonces, hermanos, eso es algo bien importante que está fortaleciendo la fe de Pedro. Se le dieron las llaves del reino, hermanos. Un hecho bien importante para todos nosotros como cristianos. Mateo 16, del 18 y 19, en aquella conversación que tienen con el Señor Jesucristo. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, eres bienaventurado, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, la confesión que había hecho Pedro previamente, que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca, sobre esa confesión, ahora nuestro Dios te iba a dar las llaves para que se abrieran las puertas del reino. Y fue algo bien importante. Las llaves del reino pues se le entregaron a Pedro, donde predica ya con Cornelio en Hechos 10, versículos del 9 en adelante, nos narra toda la historia, donde está con Simón el curtidor, tiene la visión, y pues bueno, se le abre la puerta para que los gentiles tengan esa entrada también al reino. Pues previamente también sabemos, ¿verdad?, que le había cortado una oreja a Malco, aquel algo así, el que iba a prenderlo. Malco, una de las personas que llegó allá a prender al Señor Jesucristo. Pedro arrebata la espada y le mocha la oreja, y pues bueno, el Señor Jesucristo le dice, guarda esa espada, porque el que a hierro mata, a hierro perecerá. Y pues el Señor Jesucristo con su poder sana la oreja, ¿verdad?, de ese soldado. Dio el primer sermón, hermanos, de la iglesia de Cristo allá en Hechos 2, del verso 14, cuando se pone de pie y empieza a decir, varones hermanos, y empieza a dar su discurso, a dar su disertación acerca de Cristo, ya lleno con el poder del Espíritu Santo, donde hablaba en otras lenguas. Y pues bueno, aquí vemos que abre las puertas del reino para todos los judíos que estaban allá en Jerusalén en el día del Pentecostés, en el año 33 aproximadamente, a las 9 de la mañana, siendo la hora tercera, dice la Escritura. Y pues bueno, hermanos, esos son algunos datos que tenemos nosotros acerca de Pedro, y decimos, bueno, fue un hombre muy importante dentro del ministerio del Señor Jesucristo. Pero así como estamos viendo, hermanos, todas estas cosas de valor, de valentía, de coraje, de decisión, de determinación que tiene Pedro, de la preparación, de la compañía que tuvo del Señor Jesucristo, todas las revelaciones que tuvo de manera especial, también vemos a este Pedro, hermanos, que negó al Maestro. De acuerdo a lo que nos enseña Mateo 26, del verso 75, pues vemos ahí el Señor Jesucristo le dice, Pedro, tú me vas a negar, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado ya. Y pues bueno, hermanos,
La escritura nos narra a través de los pasajes allá en Mateo cómo Pedro, hermanos, niega al Señor Jesucristo. Dice que nunca ha estado con Él y que no lo conoce. Y pues bueno, dice la escritura, empezó hasta a maldecir. Y pues es un hecho lamentable, hermanos. Después de un hombre que ha estado 3 años acompañando al Señor Jesucristo, viendo los milagros, teniendo esa revelación de parte de nuestro Dios, viendo la transfiguración y todo el poder que hay en el Señor Jesús, y pues aún así, hermanos, negarlo. Bueno, también el Señor Jesucristo después de eso le dice que apaciente a su rebaño. Dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Dice: Señor, tú lo sabes todo. Dice: bueno, Pedro, apacienta mi rebaño. Cuida de mis ovejas, cuida de la iglesia del Señor, cuida de tus hermanos, cuida de los cristianos. Entonces eso es algo, hermanos, que vamos a estar viendo nosotros, precisamente en la primera carta que escribe, y pues bueno, también parte de la segunda carta, ¿verdad? Y pues bueno, esos datos, hermanos, nos ayudan mucho a nosotros a darnos cuenta de que Pedro tuvo errores, de que Pedro tuvo faltas, pero esas faltas no fueron más grandes que su fe, no fueron más grandes que su orgullo. Se doblegó ante el Señor pidiendo perdón. Pablo mismo lo tuvo que corregir porque las cosas que estaba haciendo eran de condenar, dice la escritura. Y pues bueno, vemos aquí a ese Pedro ya escribiendo estas cartas. Al finalizar su vida ya es anciano y pues bueno, cumpliendo su ministerio delante del Señor. Entonces, hermanos, todos estos datos nos van a ayudar mucho a nosotros a darnos cuenta de que en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, ya como cristianos, hermanos, convertidos al Señor, bautizados, tal vez de años, le podemos fallar al Señor. Pero tiene que haber en nosotros la humildad, la mansedumbre que hubo en nuestro Señor Jesucristo, reconocer nuestras faltas y acudir a la fuente donde hay perdón, que es en el Señor Jesucristo, en nuestro Salvador. Que pues bueno, también Pedro nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, todo el padecimiento que tuvo por causa nuestra. Entonces, hermanos, espero que estos datos nos ayuden a comprender parte de la escritura de lo que estaremos viendo en estos 5 capítulos de la primera carta y los 3 capítulos de la segunda carta. 8 capítulos en total, hermanos, que estamos planeando o que tengo pensado, hermanos, ver en un aproximado de 6 meses. Espero que ustedes puedan acompañarme a lo largo de este tiempo y que podamos aprender juntos de la palabra de nuestro Dios. Hay más información, hermanos. Vamos a hablar acerca del lugar y de la fecha de escritura. Yo le invito a que, si usted tiene su pluma, tiene ahí su lápiz, su libreta, tome notas, porque esto nos ayuda mucho, hermanos, para poder comprender la escritura, tanto en la lectura personal como cuando queramos compartir algún pasaje, algún mensaje de ánimo o de edificación para los mismos hermanos. De acuerdo a los principales eruditos, hermanos, esta carta fue escrita entre el año 63 y el año 65. Aquí se mencionan algunos datos importantes a considerar. Es posible llegar a esta conclusión, hermanos, de fecha, tomando en consideración lo siguiente. Cuando Pedro escribe su carta, Juan Marcos estaba en Babilonia. Mismo Pedro lo menciona en el capítulo 5, en el verso 13. Cuando se escribe Colosenses, que acabamos de terminar, Marcos estaba con Pablo en Roma. Fue aproximadamente del 62 al 63. Y pues de acuerdo a lo que menciona Colosenses 4:10, pues ahí vemos la información, ¿verdad? Ya son de los últimos versos de despedida de Colosenses. Lo vimos la semana pasada. Entonces es algo que tenemos fresco todavía. Y estaba próximo a viajar hacia Asia Menor. Después Marcos es visto yendo de regreso a Roma, entre 4 y 6 años después, cuando Pablo ya se está despidiendo en la carta que envía para Timoteo, en el capítulo 4 de los versos 11 en adelante. Esto está ocurriendo, hermanos, entre los años 67 al 68 después de Cristo, que es la fecha tentativa de la muerte del apóstol Pablo. Por lo cual es probable, hermanos, que entre esas dos fechas Marcos estaba con Pedro en Babilonia, que es precisamente el lugar
de donde Pedro está escribiendo. Les estoy compartiendo, hermanos, aquí en la pantalla un pequeño mapa donde se nos mencionan algunos lugares que estaremos viendo, si Dios permite, la semana que entra. Son lugares muy importantes, porque Pedro al iniciar, hermanos, se presenta como Pedro, apóstol de Jesucristo, y dedica su carta a los expatriados que están en la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, en Capadocia y en Asia. Entonces, cuando nosotros leemos esto, este mapa nos ayuda bastante a poder comprender. Pedro menciona que está en Babilonia, y pues nosotros podemos entender, hermanos, de acuerdo a lo que dice aquí el mapa, es la región que entendemos como Elam, que en su momento, tiempo más atrás en el Antiguo Testamento, se conoció como Ur, que es la tierra donde salió Abraham, padre Abraham, para llegar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, que se iban a establecer como pueblo, como nación. Y pues de ahí, pues bueno, ya sabemos todo lo demás que viene, ¿verdad? Entonces, en la región, hermanos, que estamos viendo de este lado, donde dice Elam, ahí es donde estaba Babilonia, que es donde se está escribiendo esta carta. Y pues bueno, ahí tenemos también algunos lugares de Asia Menor, donde está Galacia, el Ponto, Bitinia, que son lugares que vamos a encontrar en el versículo número 1, Capadocia. Entonces dice Pedro, yo les estoy enviando esta carta aproximadamente entre el año 63 y el año 65 después de Cristo. Es importante, hermanos, tener esta información porque nos ayuda mucho a darnos cuenta de datos históricos. Y esto, hermanos, pues nos lleva a pensar también quién era el emperador romano en aquel momento. Si estamos hablando, hermanos, de los años 63 al año 65 después de Cristo, estamos hablando que de acuerdo a la historia todavía no es destruida la ciudad de Roma, que muchos han considerado que Babilonia se está refiriendo aquí a Roma, pero de acuerdo a lo que muestran los eruditos, no puede ser Roma, porque Juan se escribe mucho tiempo después, y pues bueno, ahí ya se habla de un lenguaje figurado en muchas ocasiones, que no puede ser Roma ni Jerusalén. Algunos han llegado a mencionar que es Egipto. Nosotros vamos a respetar la escritura y a decir que se está escribiendo desde Babilonia. Entonces, de acuerdo a la historia, hermanos, ¿quién era el emperador que estaba gobernando en aquel momento? Efectivamente, era Nerón. Y este emperador, pues bueno, tenemos aquí, de acuerdo a fuentes bibliográficas que nos hablan de la vida y obra de este emperador romano, estuvo de los años del 37 al 68 aproximadamente. Se asocia comúnmente a la tierra a la tiranía, y a la extravagancia. Fue un emperador romano muy tirano, muy cruel, especialmente con los cristianos. Lo vamos a leer al final. Se le recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre y la de su hermano británico, sobre todo por la creencia generalizada que mientras Roma ardía, él estaba componiendo con su lira, además de como un implacable perseguidor de los cristianos. Bueno, esto, hermanos, es parte de la bibliografía de Nerón. Y pues bueno, si usted busca en internet, lee su biografía, pues usted puede darse cuenta de que este personaje fue efectivamente alguien muy tirano, alguien que hizo mucho daño a los cristianos del primer siglo. Entonces, cuando Pedro está escribiendo esta carta, Nerón está como emperador todavía. Y pues podemos darnos cuenta, hermanos, que mucho del contexto que va a usar Pedro es acerca del sufrimiento. Y menciona Pedro en el capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Pedro, hermanos, nos va a estar hablando mucho acerca del sufrimiento de nosotros como cristianos y del sufrimiento de Cristo, para que cuando venga ese sufrimiento a nuestra vida, ni ustedes ni yo nos sorprendamos. Así como en su momento los cristianos del primer siglo sufrieron a manos del emperador romano, que era Nerón, esto nos ayuda mucho, hermanos, a ubicar el contexto bajo el cual se está desarrollando esta primera carta. Y pues bueno,
estaremos descubriendo al estudio de las próximas semanas, verso por verso, todo lo que padecieron nuestros hermanos y bueno, a qué se refiere con eso de la diáspora, de la dispensión, quiénes son los que están expatriados y pues bueno, mucho acerca de los sufrimientos que ya estaremos estudiando verso por verso las próximas semanas y en los próximos meses, si Dios nos da la oportunidad, ¿verdad? El propósito de la carta, hermanos, de acuerdo a lo que enseña la misma escritura, es exhortar a los cristianos de aquel tiempo, tanto judíos como cristianos, y testificarles acerca de Cristo. Esta palabra es bien importante. En su momento la estaremos viendo con sus significados en griego, porque nos dan una luz diferente a lo que nosotros podemos entender en nuestra mente, que es testificar. Y pues bueno, ya estaremos llegando ahí a su momento, ¿verdad? Dice aquí la escritura, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os ha escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Y pues bueno, aquí nos está diciendo información que pues, aunque podemos decir, bueno, no es relevante, nos es útil. Silvano es el amanuense. Silvano es el que está escribiendo la carta. Pedro está siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Le está dictando a Silvano. Silvano está escribiendo. Y pues bueno, el propósito de la carta dice, tengo por hermano fiel a Silvano, el que les ha escrito brevemente estos 5 capítulos de inicio. ¿Cuál fue el propósito de Silvano al escuchar lo que Pedro decía y a su vez lo que Pedro estaba escuchando de parte del Espíritu Santo de nuestro Dios? Amonestar a los hermanos y testificarles que están en la verdadera gracia de Dios. Entonces, hermanos, eso nos debe de motivar a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que venga, a pesar de quien esté como emperador. Nosotros vamos a seguir, hermanos, glorificando a nuestro Dios. Entonces, hermanos, aquí hemos visto alguna serie de cosas que nos ayudan, algunos datos acerca del autor. Hemos visto el lugar y la fecha, muy brevemente, estaremos yendo más a detalles conforme vayamos avanzando. Hemos visto un poco del contexto histórico, quién es el emperador romano. Y pues también, hermanos, el propósito que tiene Pedro al escribir esta carta para los hermanos en aquel tiempo. Y para nosotros, hermanos, como estudio bíblico, ¿qué aplicación nos puede traer? Nos trae la exhortación y nos trae la testificación de que estamos en la verdadera gracia de Dios. Entonces, hermanos, eso nos debe de animar a nosotros. Y pues bueno, ya estará mencionando ahí algunas cosas. Ya, hermanos, en este momento, para finalizar así brevemente, quiero mencionarles el bosquejo de la carta. Y esto pues lo estaremos viendo de capítulo por capítulo. En el capítulo 1, hermanos, habla de vivir como creyentes en un mundo hostil, en un mundo difícil, donde hay guerra, no solamente contra Satanás, sino también contra los gobernantes, contra la misma sociedad que está persiguiendo a los cristianos. Y pues bueno, estaremos hablando de vivir en esperanza, capítulo 1, de los versos 3 en adelante, vivir en santidad, de los versos 13 al 21, y vivir en armonía, del verso 22 al verso 25. Esto lo estaremos desarrollando, hermanos, en estudio de semana por semana, esperando que Dios me ayude para poder enseñarles a ustedes de la mejor manera. Y pues bueno, el capítulo 2, un capítulo que nos habla, hermanos, acerca de nuestros privilegios celestiales, de los versos 1 al verso 10, nos habla de hijos que somos hijos de la familia de Dios, somos piedras en el templo de Dios y somos ciudadanos de una nueva nación, de acuerdo a lo que dice la Escritura allí en 1 Pedro 2:9. Ciudadanos, hermanos, que hemos sido escogidos por nuestro Dios con el propósito de que somos ahora real sacerdocio, dice ahí, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, hermanos, también en este mismo capítulo 2 nos habla acerca de nuestras responsabilidades terrenales, de los versos 11 hasta el verso 25, sometiéndonos a las ordenanzas y también viviendo como siervos y amos. En ese sentido, también hay órdenes y hay responsabilidades que cumplir, hermanos, aquí en esta tierra. El capítulo 3, hermanos, así muy brevemente, nos habla de la sumisión en el hogar, habla de los deberes conyugales.
el esposo no cristiano, la esposa cristiana y el vivir como un esposo cristiano. Son temas que estaremos viendo que nos ayudan, hermanos, en nuestra vida matrimonial también. Hablan acerca de la sumisión para el sufrimiento, de los versos 8 al 14. Ese sufrimiento debe ser una bendición en nuestra vida, debe mantenernos limpios, nos está purificando y también nos recuerda, hermanos, que Dios nos está vigilando. Y pues bueno, de los versos 15 al 22, para finalizar este capítulo, nos habla de la sujeción a nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 4 nos habla un poco más extensamente. De los versos 1 al 6 nos habla de que el sufrimiento purifica al cristiano, nos identifica con Cristo, nos recuerda que la vida es corta y también nos enfoca en el juicio divino. Y esto pues bueno, aquí tenemos de los versos 1 al 6, nos habla de que el sufrimiento unifica a la iglesia y es algo que podemos ver hoy en día. Toda esta pandemia, toda la enfermedad, toda la escasez, todo lo que hay, nos ha hecho más fuertes y nos ha hecho vernos como familia y nos ha hecho vernos como hermanos, nos está unificando. Entonces todo esto, hermanos, lo vamos a poder comprobar en nuestra vida. El sufrimiento glorifica al Señor, de los versículos del 2 al 19. Vienen pruebas, hay que regocijarnos en las pruebas, no hay que avergonzarnos de las pruebas, hay que testificar en la misma prueba y hay que encomendar nuestras almas al Creador, que es nuestro Dios. Entonces, hermanos, son temas bien importantes que se están enfocando mucho hacia el sufrimiento. Piensen ustedes en todo lo que vimos de Pedro, los sufrimientos que ha pasado y cómo Pedro sigue de pie. El capítulo 5, sean fieles, de los versos 1 al 4, apacentando el rebaño, lo que veíamos al inicio, no por fuerza voluntaria, sino con ánimo pronto. Un liderazgo, hermanos, dentro de la iglesia, un ancianato no significa ser un juez o una dictadura, sino que pues bueno, se tiene que hacer siempre como para el Señor. Y pues bueno, la recompensa no es aquí en la tierra, sino en la eternidad. Aprender, hermanos, a ser humildes y a estar alertos, a estar vigilantes. Y pues, hermanos, esto es lo que estaremos viendo en este capítulo número 5. Si usted se le pasó la nota, este video estará siendo compartido en la página de Facebook de la iglesia y en el canal de YouTube de un servidor, René Chirinos, así lo encuentra. Ya va a encontrar un listado de clases, predicaciones, donde también se estará compartiendo esta introducción a la primera y segunda carta de Pedro. Que espero que sea de beneficio a nuestra vida espiritual y que podamos aprender y crecer juntos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Gracias por su atención, hermanos, amigos que nos están viendo de otros lugares. Dios les bendiga grandemente y seguimos orando unos por otros y agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de poder entrar hasta sus hogares llevando el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos, y hasta luego.